adoración dice algo cierto y es que necesitamos mover el corazón de Papito Dios, ¿sí o no? Es decir, que sus ojos se fijen en nosotros. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Trabajando en su obra, amén. Yo quiero que disponga ahí su corazón. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes una palabra y bueno, pues que sea Dios hablándole a su vida como me está hablando a la mía. Y yo quiero que incline su rostro un momento. Espíritu Santo, yo te entrego esta palabra, Señor. Cuando me la diste y cuando te la pedí fue con un propósito y yo te pido que tú, Señor, me hables, pero también hables a esta casa. Que hagas tu obra gloriosa como tú lo prometiste y que te glorifiques en medio de tu iglesia. Porque si hay alguien que puede hacer algo glorioso y poderoso, ese eres tú. Te entrego esta palabra y te pido que dé el fruto que tú esperas de ella en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, usted puede ir alistando ahí en su Biblia Ageo capítulo 1 versículo 3. Ageo capítulo 1 versículo 3. Y bueno, yo le puse a esta palabra tiempo de trabajar. Y quiero arrancar contándoles una historia. Y es que en cierta ocasión, como dicen los cuenticos, en un lugar muy, muy lejano, vivían dos hombres, dos campesinos, y empezaron a pasar un tiempo de mucha sequía. No había cosechas, se estaba perdiendo todo. Y estos hombres, en medio de su desespero, se arrodillaron y empezaron a pedirle a Dios que trajera la lluvia. Y clamaron y gritaron a gran voz por la lluvia. Pero uno de los hombres, cuando hubo terminado de orar, se levantó y se fue a su casa. Sacó su pala, preparó el abono y empezó a abrir la tierra y empezó a abonarla. Preparó todo lo que necesitaba y se fue a esperar. Le pregunto algo, iglesia, ¿cuál de estos hombres tuvo más fe? Aquel que luego de orar se fue a trabajar. Y le digo esto ¿por qué? Porque tengo una palabra en mi corazón, pero creo que no es una palabra para mí, Lady Ávila, sino es una palabra para la iglesia. Es tiempo de empoderarnos de lo que somos como hijos de Dios y de empezar a trabajar. Esta palabra es para esta iglesia y esta palabra es para la iglesia en este tiempo. Es tiempo de empezar a trabajar. Claro, clamamos, pero la mano de Dios va a venir cuando la iglesia se mueva, porque así funciona la obra de Dios. Pero como iglesia necesitamos, dígale a que está a su lado, despierte. Dígale que está a su lado, despierte. Porque este es un tiempo donde la iglesia necesita trabajar. No tengo retorno, entonces uno se siente ahí como no se escucha uno. Pero quiero decirle eso. Y yo creo que uno de los hombres hizo lo que estaba acostumbrado siempre a hacer en tiempo de crisis. Yo tengo un problema y clamo, pero el otro hombre sabía, Dios va a hacer algo, pero yo también tengo que moverme por fe. Y yo me ponía a pensar respecto a estos dos hombres que a veces clamamos, pero no trabajamos, por eso no vemos. Clamamos, sí, le pedimos a Dios, pero no nos movemos. Y cuando yo digo mover, no es que usted vaya, se endeude, sino en qué acciones está haciendo usted que demuestren que usted cree que Dios va a hacer algo. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos están dormidos? Todos se bañaron ahí, todos despierticos. Amén. Y por eso le puse esta palabra, tiempo de trabajar. Y quiero que vaya conmigo ahora sí a Ageo capítulo 1 versículo 3. Y bueno, yo quiero que leamos, ay gracias, aleluya. Quiero que vayamos a Ageo capítulo 1. Bueno, vamos a leer algunos versículos y por eso, ¿saben? Yo no sé, pero últimamente tengo algo en mi corazón y es que cuando leamos la palabra nos pongamos de pie. Entonces póngase de pie y vamos a leer la palabra. Ageo capítulo 1. Esta es otra versión, seguramente usted tiene la Reina Valera, la mayoría, no sé cómo está en las pantallas, pero ahí yo voy a ir leyendo mi versión y usted va a leer la suya y vamos a leer del verso 1 al 9. Es un poco extenso, pero quiero que entienda el contexto de esta historia. Ageo capítulo 1 del 1 al 9, leemos palabra santa de Dios en el nombre del Padre, la autoridad del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Y dice: el primer día del sexto mes del segundo año del reinado
reinado del rey Darío, el Señor dijo lo siguiente por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote. El Señor Todopoderoso dice: este pueblo anda diciendo que todavía no es el momento de reconstruir el templo del Señor. Póngale mucha atención a lo que vamos a leer. Pero el Señor dijo también por medio del profeta Ageo: pero sí es momento para que ustedes vivan en casas finamente terminadas, mientras que esta casa está en ruinas. Versículo 5. Ahora pues, dice el Señor Todopoderoso, piensen bien lo que están haciendo. Ustedes siembran mucho, pero es poco lo que cosechan. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no les alcanza para saciarse. Se visten, pero no lo suficiente para abrigarse. Ganan dinero, pero se les va como si estuvieran roto el bolsillo. Y el Señor Todopoderoso dice: piensen bien lo que están haciendo. Vayan a las montañas y traigan madera para reconstruir el templo, y yo mostraré mi buena voluntad a este templo y seré glorificado en él, dice el Señor. Versículo 9. Ustedes esperaban una gran cosecha, pero les resultó muy escasa. Luego, cuando la almacenaron en sus casas, yo soplé e hice que se acabara rápido. ¿Por qué? Pues mi casa está en ruinas mientras ustedes se dedican a las suyas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora sí, pueden sentarse nuevamente, pueden tomar asiento. Y bueno, yo leí esta palabra y ¿cómo le pareció esta palabra? Es una exhortación de parte del mismo Dios a su pueblo. ¿Y saben por qué? Porque Él dice: bueno, ustedes están ahí, pero su propósito es construir mi templo. Pero cada uno se puso a construir su propia casa y el templo está descuidado. Yo los envié a trabajar en mi templo y ustedes se desenfocaron y cada uno está trabajando en lo suyo. Cada uno construye para sí. Y mi obra, ¿cómo está? ¿Cómo está el templo? Está hecho ruinas. Entonces el Señor empieza a exhortar al pueblo y decir: hey, despierten. No es solo que trabajen para ustedes, es que trabajen para mí. Y cuando trabajen para mí, ahí es cuando van a ser prósperos. Ahí es cuando las casas no las van a construir ustedes. Las casas construidas vendrán a ustedes. Pero ustedes en ese lugar perdieron el foco y se dedicaron a construir lo suyo. Y para mí este es un llamado a la iglesia, para ustedes y para mí, porque no solo es acostumbrarnos a la reunión del domingo a las 7, a las 9, a las 11, a los viernes, lo que sea, sino es establecer el reino de nuestro Padre en la tierra a través de la obra que Él nos dio. Eso es esta palabra, es un llamado de atención. No nos acostumbremos, porque el Señor no nos trajo a la tierra solo para que hiciéramos riquezas para nosotros, sino que cuando conocemos a Cristo somos portadores del reino acá. Unos son portadores más grandes, pero todos somos portadores de Cristo. Si usted dice: ya, yo soy grandecita, pues usted tiene más donde portarse, yo no. Pero nosotros somos portadores de Cristo y a veces se nos olvida. Y esta es una exhortación para que revisemos lo que estamos haciendo. Me interesa cómo lo dice esta versión, porque dice: fíjense bien en lo que están haciendo. O sea, piensen en lo que están haciendo. Y eso me hace pensar en Isaías 43, cuando el Señor dice: voy a hacer algo nuevo, ¿no se dan cuenta? ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque estamos ocupados. ¿Por qué no vemos lo que Dios está haciendo? Porque nuestra mente está en otro lugar. Y en este tiempo la iglesia tiene que despertar a lo que Dios nos llamó a hacer. Porque usted y yo no fuimos llamados a construir reino para nosotros, sino reino para Dios, a traer el reino de Dios a la tierra. Y por eso Jesús enseña en el Padre Nuestro, dice: hágase tu voluntad, venga tu reino, venga a nosotros tu reino. ¿Y quiénes somos los portadores del reino? Nosotros, los hijos de Dios. A través de nosotros el reino de Dios se manifiesta, amén. Entonces a veces Dios nos permite llegar a un lugar con un propósito, pero nos amoldamos al lugar y nos acostumbramos, y eso hace que perdamos el enfoque. Y esto me lleva a pensar en que cuando Dios nos bendice con un trabajo, una universidad, se nos olvida que si Dios abrió esa puerta es porque algo tiene planeado en ese lugar. Y más allá, ¿saben? Yo me pongo a pensar mucho en los jóvenes, ¿sí? Yo pienso en la iglesia en general, pero siempre pienso en los jóvenes, porque a veces Dios nos abre puertas y nosotros nos damos cuenta que estar ahí es porque alguien allá necesita a Cristo. Y nos acostumbramos al lugar y nos olvidamos que estar ahí es para llevar la luz del Señor. Y yo pensaba también
que la palabra dice: conviértanse en ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Y a veces cuando Dios nos pone en esos lugares, nos desenfocamos y terminamos convertidos a ellos, en lugar de construir el templo, de llevar a esa persona a Cristo, de hacer de esa persona un templo del Espíritu Santo. Y entonces es tiempo de trabajar. Si Dios nos puso en un lugar, sí, nos va a bendecir. No solamente es para que hagamos amigos o adquiramos conocimiento, es para que construyamos templo ahí. Entonces Dios sigue hablando al pueblo y le dice aún en el versículo 5 y 6, lo leímos, ¿no? Dice el versículo 5: ahora pues, dice el Señor Todopoderoso, piensen bien lo que están haciendo. Ustedes siembran mucho, pero es poco lo que cosechan. Comen, pero no quedan satisfechos. Algunos, eso sí, ya nada que hacer, ¿sí o no? Beben, pero no les alcanza para saciarse. Se visten, pero no lo suficiente para abrigarse. Ganan dinero, pero se les va como si tuvieran roto el bolsillo. ¿A cuánto les pasa eso? Como que el bolsillo, a mí, yo me acuerdo mucho que hubo una temporada que sí me pasaba eso, pero tenía roto el bolsillo. Y yo decía, y es frustrante porque usted no tener su provisión, sí o no, lo frustra. Imagínese cuánto más usted hacer y no ver. Y sabe que a veces Dios permite esas cosas para que abramos los ojos y nos demos cuenta que algo no está bien. Pero aún así, con esas cosas a veces no reaccionamos. Entonces Él llama la atención y dice: estoy cerrando las cosas para que vuelvan al propósito. Porque dice, básicamente Él está hablándole al pueblo y les dice: no les ha salido las cosas porque yo quiero que entiendan que si les permití llegar a ese lugar es para que hicieran algo. Si los puse en esa tierra, no fue para que construyeran casas, fue para que construyeran mi templo. Si Dios te puso en ese trabajo, en esa universidad, te puso en un grupo de contacto, te puso en un lugar, te ha subido, promocionado en la empresa donde trabajas, es porque alguien en esos cargos altos necesita a Cristo y usted es el llamado para llevarlo. Pero nos entretenemos, nos llenamos de trabajo y en lugar de tener ese lugar como un altar para Dios, se nos vuelve una carga e incluso nos quita el tiempo con Dios, tiempo para su obra. Nos desenfocamos. Y yo pienso mucho en personas que en sus trabajos son promovidas de cargo y al tener tanta carga laboral se les olvida que sus jefes y sus compañeros también necesitan de Cristo y que cualquier momento es la excusa perfecta para llevar su nombre. ¿Sí o no? Y esto me hace pensar también en una mujer que a mí me encanta y está en Esther, y es ella, Esther, la reina Esther. Porque en Esther 4:14 vamos a ir allá. Y ese versículo es para mí es una palabra rema, donde usted pues tal vez conoce la historia de Esther. Esther es una muchacha que es huérfana, ella fue adoptada, luego pasa a ser reina, llega ante el rey, se levanta un decreto de muerte contra su pueblo y Mardoqueo, que es su primo, viene y le dice: si te quedas callada, respiro y liberación de algún lado vendrán, pero tú y los de tu casa perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino, si para este tiempo Dios llamó a la iglesia. Entonces dice, prácticamente le está diciendo: no te acomodes a ser reina. Tú no llegaste al palacio del rey para verte como una niña bonita, para lucir una corona, para que te vistan con trajes hermosos. Lo que Dios permitió que tú hicieses ahí fue que tú abrieras algo para el pueblo, que tú hicieras templo, que tú construyeras algo diferente, que tú rompieras decretos. Entonces también pensaba en la reina Esther: si te callas, ¿quién? El mismo Mardoqueo le dice: si te callas, pues respiro y liberación vendrán, pero quién sabe si para este tiempo fuiste llamada. Y me impacta mucho esa palabra, me encanta esa palabra, porque veo lo que le decía ahí: Dios no nos puso en lugares porque sí, sino nos puso con un propósito. Y en este tiempo la iglesia es llamada a no quedarse callada, a tomar el lugar que Dios nos dio y a entender que para este tiempo fuimos llamados a traer la diferencia, a empoderarnos de lo que Dios es y llevar el reino, a dejar que el reino de Dios se manifieste, así como lo hizo la reina Esther. Ella convocó ayuno y empezó a romper, empezó con algo que yo me ponía a pensar, que en ese tiempo cuando salían los decretos, el decreto ya no se podía anular, pero sí se podía levantar un decreto nuevo. Y este es el tiempo de la iglesia donde, mire nuestro sistema, uno ve noticias y esto es caótico, ¿sí o no? No solo aquí, sino en diferentes países. Ya hay muchos decretos, pero este es el tiempo en que la iglesia se tiene que levantar para levantar un nuevo decreto que venza el decreto de las tinieblas.
Ya Satanás mandó lo que quiso mandar, pero aquí está la iglesia, que es la representación viva de Cristo. Y cuando yo pensaba en esto, pensaba en hombres que a lo largo de la palabra han hecho historia. Y una vez yo le preguntaba al Señor, cuando alguien viene a predicar, uno lo primero que quiere es que impongan manos, que oren, ¿sí o no? Y una vez yo me puse a hablar con Dios y yo le decía, Señor, esto, lo otro, y sentí eso. ¿Qué te diferencia a ti de esa persona? Y yo, pues no sé. Me decía, ¿tiene manos? Sí, tiene manos. Pero más allá de eso, ¿qué te diferencia a ti? ¿No tiene la misma gracia que tú? Yo, pues, ¿cuál gracia? Pues que tuve misericordia de ambos. Todos eran pecadores, solo que unos aprendieron a tener fe y a buscarme y a darme mi lugar. Por eso unos son más osados que otros, pero todos tienen las mismas posibilidades. Así como esas personas hicieron historia, usted y yo también lo podemos hacer. Pero estamos construyendo nuestras casas, estamos descuidando el templo. Las personas que hicieron grandes cosas delante de Dios se enfocaron en el templo como viendo al invisible, y lo demás vino como añadidura. La reina Esther se estaba acomodando a su lugar de reina. Incluso cuando le dicen, ay, que haga algo, ella dice, le dicen esta palabra y le dicen, este es tu tiempo, para esta hora fuiste llamada. Y ella dice, no, pero es que hace rato el rey no me llama. Se había acostumbrado, pero no sabía que había algo más. Y ahí es cuando Dios usa a Mardoqueo para que le abra los ojos y le diga, tú puedes hacer algo más por tu pueblo. Y ella se lanza, ¿sí o no?, a hacer algo diferente. Entonces, al principio hablamos de dos hombres y lo ponía como ejemplo porque la iglesia necesita obrar, hacer, actuar, y no solamente que nos quedemos clamando, aunque la oración es importante, pero necesitamos empezar a construir. Y por eso quiero hablarles de algunas áreas en las que como iglesia necesitamos empezar a trabajar en este tiempo. Y eso está en Ageo capítulo 1, versículo 8. Y quiero hablarle de áreas o cosas en las que Dios llama a la iglesia a trabajar en este tiempo. Y la primera está ahí en Ageo capítulo 1, versículo 8. Dice, esto parece como una narración de fútbol, ¿sí o no? Vayan a las montañas y traigan madera para reconstruir el templo, y yo mostraré mi buena voluntad. Aquí quiero resaltar varias cosas, pero me gusta como lo dice la Reina Valera. Yo no sé si esa la están proyectando, pero allá dice suban al monte o subir al monte, ¿sí o no? Ya dice como vayan al monte o suban al monte. Y me llama la atención porque eso es lo primero en lo que debemos trabajar. Dígale al que está a su lado, suba al monte. Ahí sí, como dice la canción, a caballo vamos para el monte. Suba al monte, ¿sí o no? Y usted dirá, ¿cómo así? Subir al monte, ¿qué es eso? Pero yo empecé a buscar y encontré unas citas bíblicas que quiero que anote, porque pues por cuestiones de tiempo no voy a ir a ellas. Pero mire, Miqueas 4:2, Éxodo 19:20 y Salmos 24:3. Y encontré algo en común en estas citas bíblicas, y era que cuando alguien subía al monte era porque se acercaba al lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. O sea que ese primer punto en lo que la iglesia debe trabajar es acercarse a la presencia de Dios. En eso debemos apuntarle en este tiempo, más intimidad. El Señor llama a una iglesia que lo busque, porque no podemos querer llevar a Dios sin Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Nos amoldamos a la reunión, al culto, y esto es bonito, pero lo que hace la diferencia, y lo hemos dicho una y otra vez, es la relación personal que usted desarrolle con Dios. Y por eso en este tiempo la iglesia debe trabajar en intimidad. Eso es lo primero, en conocer a Dios, en subir, a entrar delante de su presencia. Es lo más importante. En eso necesitamos trabajar, porque una iglesia íntima con el Rey puede conocer lo que Él quiere hacer. ¿Sabe qué me he dado cuenta? Y yo me ponía a pensar, y sí, es cierto, eso lo pueden decir de pronto mejor los casados, que entre usted más tiempo comparte con alguien, más cosas se le pegan de esa persona, ¿sí o no? Entre más tiempo usted comparte, yo tengo a mi mejor amiga y me da risa porque ella y yo tomamos cosas la una de la otra. Entonces, entre más tiempo compartido con ella, a ella se le han pegado cosas mías y a mí cosas de ella. Y yo a veces la veo y digo, eso es mío, se copió de mí, ¿sí? Y yo pienso que entre más tiempo pases con Dios, más cosas de Dios se te van a pegar.
pero no conocemos la voluntad de Dios porque no entramos delante de la presencia de Dios. Necesitamos subir al monte. La iglesia va a hacer la diferencia cuando entre al lugar santo, cuando se presente delante de Dios. No vamos a hacer la diferencia. Yo ayer le decía, creo que a Camilo, que músico puede ser cualquiera, pero una persona que pueda cambiar los corazones es alguien que conoce a Dios, porque Dios conoce los corazones. ¿Sí o no? Eso, yo le decía a él eso y pensaba en eso, en nosotros los que adoramos. Necesitamos más intimidad, trabajar en tiempos de intimidad como iglesia. Por eso la iglesia está pensando en hacer este reencuentro, porque necesitamos más intimidad con Dios. Hay gente que dura mucho tiempo yendo a un lugar y dice, ¿por qué lo que pasa en esa persona no pasa en mí? Porque el proceso en cada uno es diferente, pero Dios lo puede hacer en usted. Pero depende de usted cuánto está dispuesto a someterse a Dios. Y quiero contarles algo personal. Cuando yo empecé en las cosas de Dios, él tenía una costumbre y era la cita de la mañana. Señora, a las 5 de la mañana me levantaba y para mí era hermoso. Y pasó el tiempo y yo ya decía, no, Señor, yo no me quiero levantar a las 7 horas. Pero el Señor siempre me insistía a la madrugada, a la madrugada. Y en este tiempo que nuevamente he vuelto como a este tiempo, cada vez que tengo esos tiempos con Dios, Dios me da algo, alguna joya. Y pensaba que la única forma de entender lo que Dios quiere hacer en este tiempo es pagando el precio. Usted querrá dormir un poquito más tarde, pero cuando usted tenga intimidad con Dios va a tener revelación de Dios. Entonces a eso es llamada la iglesia, a trabajar en intimidad. Somos portadores de algo glorioso y podemos hacer cosas tremendas, pero no le damos lugar. David, Abraham y grandes hombres que han hecho grandes cosas en la iglesia también eran pecadores, pero la diferencia fue que le dieron el lugar a Dios. ¿Sí o no? Padre, a esta hora hemos llegado, pero nada va a pasar si no lo dejamos a Él obrar en nosotros. Para que Dios haga en el mundo algo poderoso, primero debe pasar en usted algo poderoso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios va a hacer grandes cosas, pero necesitamos buscarlo. Y sabe, yo una vez leí este pasaje que está en Hebreos 4:16 y habla de que podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia. ¿Sabe? Nadie se podía acercar delante de la presencia de Dios, pero estamos tan acostumbrados que a una monotonía, a la reunión, al sistema, que creemos que ya esto es acercarnos delante de Dios. Y acercarnos delante de Dios es mucho más. No todos tenían ese privilegio, pero ahora que lo tenemos no hacemos nada. Y ahí dice, pueden acercarse confiadamente. O sea, usted puede acercarse como quiera. Cante, salte, adórelo, pero acérquese. Acérquese a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo primero en lo que vamos a trabajar? En subir al monte. O acuérdese, a caballo vamos para el monte. Intimidad, comunión con Dios. Número 2, ahí en el versículo 8, dice en versículo 8, vayan a las montañas y traigan madera. Y esta parte de traer madera es el insumo principal para construir el templo. Y ahí yo entiendo que lo que Dios necesita que la iglesia se active es en traer las almas. Porque lo que integra a la iglesia de Cristo, ¿qué es? Nosotros, las personas, ¿sí o no? Y algo necesitamos ir por la madera, es ir por las almas. Algo en lo que la iglesia debe centrarse en este tiempo es en no perder el enfoque de la misión que nos dejó Dios. Y es, vayan por todo el mundo y lleven, dice, de hecho los salmos dice que hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Y yo le decía a los jóvenes que este año Dios me dio una palabra para los jóvenes, y es que no podemos por hacer una actividad perder el enfoque, que todo lo que hace la iglesia es para traer almas a Cristo. Y saben, yo me ponía a pensar, y a veces nosotros en la misma iglesia somos piedra de tropiezo para los que quieren acercarse a Cristo, porque no es ganarles a todos, es ganarlos a todos, pero nos desenfocamos. Y en este tiempo la iglesia es llamada a traer almas. Cualquier persona que usted pueda acercar a Cristo va a ser una bendición. Amén. Entonces, si Dios te llevó a ese lugar,
Trae esa madera para acá. Cuando usted ve a alguien que no conoce a Dios en su trabajo, véalo como una tabla, como madera. Me lo voy a llevar para la iglesia, porque de madera se construye el templo, porque de alma se hace la iglesia. Yo ayer veía a los jóvenes y decía: Señor, trae más madera para el templo, porque la iglesia lo necesita. La iglesia necesita las almas, porque eso es lo que hizo Cristo, venir a morir por nosotros. Pero no nos podemos quedar callados, necesitamos traer madera. Y aquí yo también pensaba que traer la madera no solamente se refiere a las almas, sino a los recursos. Y ahí hablamos de la parte financiera, pero también de los talentos. Yo creo que Dios va a hacer brotar generaciones de alabanza, de adoración, de servidores de esta casa. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero necesitamos traer madera. Y traer madera es poner sus talentos, sus dones al servicio de Dios. Amén. No me voy a extender más ahí por temas de tiempo, pero lo tercero, les dijimos, primero en lo que vamos a trabajar es en intimidad, lo segundo en las almas, y lo tercero es en reconstruir. ¿En qué vamos a hacer? Reconstruir. Y yo me puse a pensar y dije, bueno, habla de que empiecen a reconstruir el templo, pero quise saber gente que reconstruyó por dónde empezó. Y me llamó la atención, vaya conmigo a Esdras, capítulo 3, versículo 1 y 2. Esdras capítulo 3, verso 1 y 2 dice: así que hacia el séptimo mes, cuando los israelitas ya estaban establecidos en sus pueblos de origen, todos unidos se reunieron en Jerusalén. Luego Yeshua, hijo de Josadat, y los sacerdotes que estaban con él, junto con Zorobabel, hijo de Salatiel, y la gente que los acompañaba, comenzaron la construcción del altar de Dios de Israel, para poder ofrecer sacrificios ante él, tal como lo dice la ley de Moisés, hombre de Dios. Lo primero al momento de reconstruir el templo es levantar el altar. Y yo me ponía a pensar y yo decía, es chistoso porque todos queremos encender el altar, pero hay gente que ni siquiera lo ha construido. Y es lo primero en lo que debemos trabajar. Y saben, este tiempo no le está diciendo Dios, levante ahí con piedras una cosita. Si no está diciendo, levantar el altar es darle a Dios el lugar que Él se merece. Eso es levantar un altar, darle a Dios el lugar en su vida, en su trabajo, en la iglesia. Este altar es el lugar de Dios. Por eso decimos, ven y toma tu lugar. Cuando la gente le da el lugar a Dios, ahí pasan cosas poderosas. Por eso cuando la gente iba, a la guerra, y Él les decía, vayan, el arca iba delante de ellos y levantaban adoración. ¿Sabe qué más que el acto físico? Era un acto espiritual, darle lugar a Dios, levantar altar. Pero sabe, les quiero también contar algo. En este tiempo hemos perdido ese enfoque. Se nos olvida que levantamos altar por donde vamos. ¿Sí o no? Y incluso gente que puede levantar un altar familiar, son cristianos, pero en su casa no tienen un tiempo para orar en familia. No saben qué es eso. En mi casa decidimos hacer un altar familiar, y yo cada día aprendo algo. Y pensaba que un error de nosotros como cristianos es que no levantamos altares a Dios por donde vamos. Darle lugar a Dios por donde vas, y empiece por su casa. Si usted es cristiano, tome usted la iniciativa. Familia, vamos a sacar así sea 30 minutos para entregarle a Dios nuestra familia. Padres que quieren hijos, que le sirvan a Dios. Si usted mismo no se lo enseña, no espere que lo haga, porque lo que usted le dé, de eso Él le va a dar. Por eso Él dijo, instruye al niño en su camino. Si nosotros los que adoramos en el altar no empezamos por darle lugar en la música que escuchamos, en lo que llevamos al lugar donde trabajamos, donde estudiamos, no estamos en nada. Nosotros levantamos altar no solo cuando servimos acá, y esto es una bendición. Hoy para mí hoy era un día importante, porque después de mucho tiempo puedo volver a cantar aquí al frente. Pero hace unos días le dije a Dios, yo quiero ser adoradora en la silla, en el ayuno, en el trabajo, en la casa. Quiero levantar altar. Esa es la diferencia. No es lo que hacemos, es el altar que levantamos. Amén. Entonces en este tiempo somos la iglesia llamada a levantar altar. Somos llamados a ser sal y luz, y por eso dijo, ¿qué están ofreciendo? Lo segundo que ellos reconstruyeron ahí en Esdras, y es lo que la iglesia llama a construir, está en el versículo 10.
y me gustó mucho. Y dice versículo 10, cuando los constructores terminaron de sentar las bases para el templo del Señor, los sacerdotes se colocaron sus vestidos sagrados y tomaron sus trompetas. Los levitas, hijos de Asaf, llevaron sus platillos. Todos ocuparon sus lugares para alabar al Señor, tal como David, rey de Israel, lo había ordenado en el pasado. Lo segundo que he llamado a construir la iglesia en este tiempo son cimientos. Porque si hay algo difícil de la iglesia de este tiempo, es que sea radical en el camino que escogió en Cristo. Entonces viene cualquier doctrina y ¡pah! Entonces le dicen, no, es que no, la religión es esto, no sé qué, Dios no es eso, es esto. Entonces usted se deja llevar por cualquier corriente. A mí me aterran los jóvenes y es mi carga, porque yo le decía a Dios, es triste que un joven no logre afianzarse en Dios y entra a la universidad, que es la bendición que Dios le dio, y la bendición se lo lleva de la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay un cimiento, porque la gente vuelve atrás, porque no desarrolló un cimiento en Cristo, porque no construyen sobre la roca. Si no desarrollamos cimiento, la gente nunca se levantarán. Si usted no toma como cimiento a Cristo, su vida va a estar sostenida sobre la arena, y por eso usted nunca va a ser una persona estable. Nunca va a poder ser lo que Dios vio en usted, si su vida no está en la roca. En este tiempo la iglesia es levantada a discipular. Para este tiempo la iglesia fue llamada a ser discípulos. Yo ayer decía, Señor, esto otro, y el Señor decía, este es el tiempo de formarlos, de prepararlos, de enseñarles, porque aquí hay una nueva generación de líderes. ¿Cuántos dicen amén? Lo tercero en lo que ellos trabajaron, voy a avanzar por temas de tiempo. Ahí dice, pues no lo vamos a leer por temas de tiempo, pero dice que ellos empezaron a levantar muros. Y para mí rodear hace alusión a la intercesión, porque nos rodeamos entre nosotros. Y para mí la intercesión es un arma espiritual. Por eso en este tiempo la iglesia debe trabajar en la guerra espiritual. No como vamos a vencer al diablo, porque el diablo ya está derrotado. Pero la iglesia sí tiene que tomar su lugar, porque la Biblia dice que en lugares celestiales estamos sentados juntamente con Cristo Jesús. Entonces, ¿para qué pelear? ¿Para qué la guerra espiritual? Porque aunque somos vencedores, no actuamos como vencedores. Porque aunque somos hijos de Dios, no actuamos como hijos de Dios. Uno de los grandes problemas de la humanidad a nivel general es la falta de seguridad. Y usted tiene que tener seguridad en que usted es hijo de Dios. ¿Sabe algo que le exhorto? Es que usted no sea por cómo se ve, usted es por lo que lleva adentro. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Usted es portador del Espíritu Santo, y en este tiempo la iglesia necesita levantarse a hacer guerra espiritual. ¿Y qué es hacer guerra espiritual? Lleve el reino de Dios donde usted va. Recuérdele a las tinieblas cuál es su lugar. Tome las armas que nos dio Él. Recuerde que estamos peleando contra un enemigo derrotado, pero que Dios no nos llamó a quedarnos ahí quietos. Si Él resucitó con nosotros, nosotros debemos actuar como alguien que resucitó. ¿Qué haría alguien que salió de la muerte? Si este hombre en el infierno le decía, Señor, si tan solo pudiera ir a mis hermanos y decirles, alguien que viene a la vida quiere hacer, no se quiere quedar quieto, pero nosotros resucitamos con Cristo y estamos quietos. A eso no nos llamó Dios. Dios nos llamó a nosotros para que nos activemos, para que seamos portadores del reino. Pero si usted no entra en el mundo de la guerra espiritual, va a descuidar su lugar. Y cuando le digo entre en la guerra espiritual, tomemos el lugar que somos en Cristo. Grandes hombres de Dios hicieron grandes cosas cuando comprendieron cuál era su lugar. No edificaron casa para ellos, edificaron el templo, y la casa vino sola. Las añadiduras van a llegar cuando le demos el lugar a Dios. Amén. Yo quiero que se ponga de pie. Y quiero leerle la palabra que puse ahí, que pedí que pusieran ahí en el flyer. Y creo que esta es una promesa cuando le demos el lugar a Dios. Y quiero que si alguien quiere recibir esta palabra, lo reciba. Mire, si usted trabaja, ¿qué le promete Dios? Pero el Señor le dice a la iglesia, versículo Ageo 2:4, anímate. Ahí dice Zorobabel, ponga su nombre, o aquí voy a poner el nombre de la iglesia. El Señor dice, anímate iglesia,
Dice, anímate pueblo de este país, dice el Señor, y continúen trabajando porque yo estoy con ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Esta fue la promesa que les hice a ustedes cuando salieron del mundo, que mi espíritu siempre estaría con ustedes. Entonces no tengan miedo, no teman, pues esto dice el Señor Todopoderoso: una vez más, muy pronto voy a sacudir los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Voy a sacudir a todas las naciones y llegarán aquí todos sus tesoros, y llenaré este templo de esplendor, dice el Señor Todopoderoso. El Señor Todopoderoso dice también: el oro y la plata son míos. El Señor Todopoderoso lo afirma y Él dice: el esplendor de este último templo será mayor que el del anterior, y en este sitio daré paz, dice el Señor Todopoderoso. Tremenda palabra, ¿sí o no? Y el Señor va a hacer resplandecer el fruto de tus manos, el trabajo de tus manos, y la gloria postrera será mayor que la primera. Pero necesitas trabajar, porque nada viene de gratis. Y lo vimos al principio: está bien que ores, pero si tú no haces, ahí no hay nada. Yo quiero que hoy hables con Dios y le puedas decir: yo sé que la victoria está en ti. Y le puedas decir: Señor, yo sé que mi victoria está en ti, pero quiero activarme en trabajar. ¿Sabe qué sentía con esta palabra? Que Dios ha abierto puertas en universidades, en promociones laborales, pero en la universidad te has llenado de trabajos, de amistades, y en lugar de hablarles de Dios, ellos han hecho que tú te vuelvas más mundano. ¿Sabe qué sentía con esta palabra? Que hay gente que ha sido promovida en sus empresas, pero en lugar de hablarle al jefe de Dios y a sus compañeros, han tomado el lugar como para sí. Se les ha olvidado predicarles de Dios, y se acostumbraron al dinero y a recibir más trabajo. Y en lugar de glorificar a Dios en tu trabajo, se está volviendo una carga. Por eso no ves fruto de ese trabajo, porque no le estás dando la gloria a Dios. Gente que tiene su propio negocio, si tú no haces altar en ese negocio, ahí no hay nada. Muchachos de la alabanza, si no le hacemos altar a Dios, aquí no hay nada. Porque el Señor quiere traer un mover de milagros mientras estamos adorando, pero si no levantamos altar individual, ahí no hay nada. En este tiempo la iglesia es llamada a trabajar, y yo quiero exhortar a líderes de esta casa. Estamos trabajando por levantar altar, estamos trabajando por más intimidad, estamos trabajando por Él. Vamos, yo quiero que empieces a hablar con Dios y dile: Señor, yo quiero entender, Señor, lo que tú quieres hacer a través de mí. No me quiero desviar. Entiendo que no soy un perdedor, que mi victoria está en ti, pero necesito que vengas a ayudarme. Necesito que me orientes. Necesito que me muestres por dónde es. Si me desenfoqué y me dediqué a construir mi casa, hoy te pido perdón, pero quiero construir el templo. Yo quiero trabajar como lo que ves para la iglesia en este tiempo. Una iglesia de intimidad, una iglesia que trae las almas a ti, una iglesia que reconstruye el altar, que levanta cimientos, una iglesia que levanta muros. Quiero ser un hijo que sabe cuál es su lugar. Yo no soy un derrotado, Señor. Mi victoria está en ti. Oh, aleluya, Señor. ¿Qué tal si le adoras con esta canción y le dices: Señor, aleluya, porque mi victoria está en ti? La victoria está en ti. Aleluya. Aleluya. La has ganado. La has ganado para mí. La muerte
Y mientras suena la melodía, yo quiero que usted se tome unos minutos. Sé que ya se ha ido el tiempo, pero yo siento que en este tiempo líderes se van a levantar, pero hay cimientos de esta casa que necesitan discernir el tiempo que estamos viviendo. Hoy yo soy una mensajera para usted, para que trabaje en la obra de Dios. Esta palabra es para alguien hoy. Dedícate a trabajar en mi obra y yo traeré los recursos. No te preocupes, de lejos vendrán y te sustentarán. Pero tú trabaja, anímate a trabajar y anima a los tuyos, porque tú no sabes lo que haré en este tiempo. Y si abrí camino en el desierto, ¿qué más no puedo hacer por mis hijos? Pero no trabajes para ti, trabaja para mí. Aleluya. Aleluya. La victoria está en ti, Jesús. Aleluya. Has ganado para mí la muerte vencida. Tú resucitaste, sentado en majestad. Eres eterno, Dios. Yo oro por esta casa y por la iglesia en general, Señor, que entendamos y discernamos el tiempo que has traído. Oro por aquel que está viendo o va a ver esta transmisión, y te pido que llegue donde tenga que llegar. Pero Señor, hoy oro en especial para que lo que pusiste en este tiempo para la iglesia no pase desapercibido, para que empecemos a empoderarnos de lo que fuimos llamados a empoderarnos, que es tu presencia, para que tomemos nuestro lugar, para que no perdamos el enfoque y hagamos lo que fuimos llamados a hacer. Oro por ministerios de alabanza en congregaciones, para que no se pierda la visión, y oro para que en este tiempo se levante y se restaure el altar, para que la iglesia levante y restaure el altar, para que la iglesia levante y restaure el altar. Habrá alguien que por un minuto pueda ahí empezar a cantar, a adorar al Rey, a levantarle un cántico nuevo. Dile: Señor, en este tiempo generaciones restauran el altar, generaciones le dan el lugar a Dios, niños que empezarán a darle lugar en su casa serán luz, instrumento, aún Padre Santo, adolescentes, jóvenes de los que ya no se creía, hermanos que habían vuelto atrás, levantarán y restaurarán altar. Señor, en este tiempo el ministerio de alabanza, de adoración encenderá el altar, levantará el altar. Señor, la iglesia va a trabajar en lo que fue llamada a trabajar. Levantaremos, reedificaremos el altar, seremos como la reina
papá. Y creemos que en este tiempo se restaura el altar, papá. Se restaura la alabanza, la adoración. Y quien nunca había edificado altar, empezará a hacerlo, Señor. Gracias porque vienen días donde hijos que estaban dormidos se despertarán para darte lugar a ti. Gracias porque vienen promociones para tus hijos, para nosotros tus hijos, Señor. Gracias porque pastores, Señor, discernirán el tiempo y tomarán el lugar que tú has dado a la iglesia. ¿Cuántos dan la gloria y la honra al Rey que vive por los siglos de los siglos? Vamos, si le van a alabar a Él, levante alabanza al Rey, levante exaltación, levante alabanza al Rey. Es un nuevo tiempo para la iglesia de Dios. Gracias, Señor. Amén. Este es un nuevo tiempo, amén. Camine con esa certeza. Es un nuevo tiempo para ustedes, es un nuevo tiempo para mí, porque somos hijos de Dios. Y en este tiempo, para esa hora, la iglesia fue llamada, amén. Yo creo que Dios ha traído una hermosa palabra para cada uno de nosotros. Y quiero que con la disposición de la revelación que he recibido, ojalá tomen su mano allí, su ofrenda, eso que usted ha traído, y le diga: Señor, así como hoy has traído una revelación a mi vida, Señor, quiero entender lo que vas a hacer, porque tú hablaste de recursos, Señor, y creo que en este tiempo recursos vendrán. Gracias, Padre, por cada diezmador y ofrendante de esta casa, porque muchos de ellos han estado clamando, y el fruto de esos diezmos, de esas primicias, de esas ofrendas se verán, Señor. Gracias porque hay gente que incluso ha estado clamando por una casa, Señor, pero serán sorprendidos, Señor. Gracias porque lo que tú dispusiste que harías, tú lo haces, Señor. Bendecimos las finanzas de este lugar y cada ofrendante y cada diezmador de esta casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si usted ofrenda con amor, con la revelación que ha recibido? Bueno, no se lo quede ahí, compártalo, pero también si tiene algún versículo que pegar en su casa, péguelo y póngase, cuando usted recibe una palabra que impacta su vida, la palabra, si usted no hace algo con esa palabra, va a quedar ahí, ¿sí o no? Aunque la palabra nunca queda vacía, ¿no? Pero si usted no hace algo con la palabra, si no genera cambios, pues ahí la palabra tiene que fluir. Entonces hágase un compromiso, ¿ok? ¿Qué va a hacer con lo que recibió hoy? Amén. Como qué acciones de cambio va a empezar a tomar en su vida, como por ejemplo levantar un altar familiar. Y quiero preguntar, ¿hay alguien que nos visite por primera o segunda vez? ¿Alguna persona que sea nueva en este lugar? Bueno, todos son de la casa, o sea, qué bendición. El Señor envió una palabra para enseñarnos algo hoy. Y bueno, quiero recordarle unos anuncios. Un anuncio muy importante es el reencuentro que va a ser este 23, 24 y 25 de febrero. Ahí está la cartelera, ¿sí o no? Y la palabra que Dios nos ha dado es de encender el altar, porque como hablábamos, necesitamos tener intimidad con Dios, necesitamos ser íntimos con Dios. Pero quiero decirle algo, yo ayer estaba mirando y me asombra que a estas alturas la mayoría de la iglesia no se ha inscrito y queremos tener algo de Dios, pero no nos acercamos a Él. Lo primero es ir al monte. ¿Cuántos van a ir al reencuentro? Es la oportunidad para acercarse a Dios.
Entonces le invito a que vaya al monte, inscríbanse al reencuentro. Entonces, si alguno dice, yo quiero acercarme a Dios, un reencuentro de la oportunidad es muy económico, tiene un costo de 150,000, pero yo le invito a que se acerque ya a la parte de atrás. Está Dayana, está la hermana Gloria, está Melissa, y le pido que se acerque a ellos y que ojalá usted tome la decisión de ir a su reencuentro. Y tal vez usted diga, no puedo estar todo el tiempo, pues acomode sus tiempos, pero trate de recibir. Si usted no se acerca a Dios, ¿cómo espera que Él le hable? Acérquese a Él. Entonces, aparte este tiempo para encender el altar, para dejar que Él haga algo nuevo en su vida. Amén. Ese es uno de los anuncios importantes también desde el Ministerio de Alabanza, precisamente para recaudar fondos en pro de este reencuentro. En la parte de atrás hay una alcancía, los chicos van a estar pasando con ella. Si usted dice, yo quiero aportar para el reencuentro de muchachos que están sirviendo a Dios, ahí usted puede depositar lo que usted quiera ofrendar para eso. Pero también vamos a estar haciendo una serie de actividades en pro de reunir fondos. Una de ellas es, vamos a hacer una reciclatón. Y la idea es que usted pueda traer obviamente cosas que se puedan vender como reciclaje y que puedan obviamente sembrar también para que los que tengan de pronto la posibilidad, o no tengan más bien la posibilidad de ir a su encuentro, pues puedan a través de esto también tener una ayuda. ¿Sí? Todo esto lo hacemos para ayudar a gente que sirve aquí, pero que tal vez no cuenta con los recursos y necesita ese encuentro. O si usted dice, yo quiero apadrinar a alguien para que vaya al reencuentro, claro que sí, se puede acercar a nosotros, a la pastora Mary, a Joanita, a mí, y podemos, pues cualquiera de nosotros, los organizadores, el pastor, puede ayudarle con esa información. Otra cosa importante también, vamos a estar haciendo unas hamburguesas en pro de reunir fondos, entonces también puede comprar boletas o puede aportar los ingredientes. Eso es, quiero que se ponga de pie, no sé si se me escapan más anuncios. Los sábados tenemos reunión de jóvenes 6 de la tarde y muy pronto preadolescentes, reunión de hombres y mujeres 10 de febrero para que se animen a asistir. Caballeros, damas, los invitamos. Y bueno, vamos a ponernos de pie, creo que no se me escapan más anuncios. Así que qué tal si hoy le da gracias a Dios. Espíritu Santo, gracias por la palabra que has traído, porque tú eres fiel, Señor, y para siempre son tus misericordias, Señor. Gracias porque nada ni nadie nos separa de tu amor, Señor. Gracias por las fidelidades tuyas que sobrepasan nuestro entendimiento, Señor. Te damos la gloria y la honra y creemos, Señor, que tu palabra, Señor, nunca queda vacía, sino que cumple el propósito por el cual la enviaste, Señor. Entregamos